¿Hay una persona acá que cree que los 45 o 52, como está ahora, son para que se los lleve este señor Ruiz a la casa? Yo quisiera saber eso. Yo creo que sí. ¿Ustedes creen que sí? Bueno, yo no ando haciendo el tonto por la vida. No, yo quiero saber si me digan. Depende, ¿cómo no? No. Acá, A mí no me consta lo contrario. Algunos Puede haber ha dicho casos que en donde haya no hay cuestión de corrupción, superhéroes. connivencia, Es cuestión de buen entendedor. Perdón, estamos hablando de una persona que era secretario parlamentario en el momento que se elaboró una ley para regular los honorarios en la provincia de Córdoba, y al que fue síndico le regularon con la ley anterior. Este síndico ad hoc, que el Banco Central protestó enérgicamente que era innecesario, que venía a ser una suma que ya estaba hecha. Eduardo, la gente no entiende nada. Pero hay que distinguir Perdón, entre la gente tontos sí y entiende. Lo que hay que porque preguntarle, si lo nosotros que hay que de pronto preguntar no si esto es respondemos justo enseguida y es porque somos ético. Y prudentes. dijo que sí. No dijo nada. Pero sugiere, porque ¿qué le va a decir? Pero Perdón, sugiere perdón, no. pero Si es no, una hay hechos persona de bien objetivos. como creo que Perdón, lo debe Piotti, ser. hay hechos objetivos. Al síndico que hizo el trabajo se le aplicó una ley de regulación de honorarios. Se hizo otra ley y al abogado del síndico se le aplicó una ley nueva. Por eso es que el síndico cobra $2.000 y el abogado del síndico, que ya para esa época era subsecretario de gobierno de la provincia de Córdoba y actual senador, se le regulan 45 millones. Si un diputado cordobés pide el jury al juez Ruzón que reguló esto, ¿sabe quién lo tiene que juzgar? Ruiz, el que está ahí en la pantalla. O sea, él se juzga al juez que le reguló a él mismo. Pero por favor, yo no sé quién televidente no entiende bien esto. No, eso está claro. Los abogados lo entienden, bueno, No, los está televidentes claro, también. pero No son tan tontos. Lo que los televidentes tienen que entender también que esto lo pagamos todos. No, eso ya lo vengo diciendo hace 4 años. Vos eras juez de San Isidro, yo ya venía diciendo que esto lo pagamos entre todos. Pero además lo grave no es que lo pagamos entre todos, que se la lleva a una caja política. El subsecretario de gobierno, actual senador y antes secretario parlamentario, o sea, una persona estrechamente vinculada al poder político. ¿Puedo hablar de la Corte, aunque sea cortito con cada uno? El doctor Clage me está mirando, por favor. Obviemos el tema Ruiz. Vamos cortito cada uno y volvemos. Caballo, la Corte, ¿cómo lo ves? Bueno, el tema de la Corte Suprema yo creo que es un tema muy importante porque se le ha dado una gran trascendencia y se lo ha tratado con suma liviandad. ¿De parte de quién? De parte de los medios y de parte de otras personas Siempre que... digamos nosotros, ¿no? No, bueno, pero lo que sucede es que si bien en un sistema republicano es necesaria la comunicación de todos los temas, cada uno de estos temas tiene que ser tratado con la responsabilidad y la hondura del caso. El problema es de la Corte, no de los medios, doctor, ¿eh? Mire, lo que sucede es esto. La Corte Suprema integra lo que hoy conformamos con mucho trabajo. Lo digo reiteradamente porque a veces se nos olvida que nos ha costado mucho conformar el Estado de Derecho. La Corte Suprema no ha sido una aparición, es el producto de un Estado de Derecho y sin perjuicio de lo que pueda opinarse en donde corresponda sobre cada una de las personas que integran la Corte, la institución Corte Suprema es absolutamente necesaria como cabeza de un poder judicial que además, desde nuestro punto de vista, de los que estamos permanentemente trabajando en este tipo de cosas, sabemos que es un poder judicial independiente, aunque haya quienes piensen lo contrario. Digo que sin perjuicio de rescatar la capacidad o el prestigio de algunos de los integrantes de la Corte Suprema, a mí en especial me viene a la mente el doctor Ricardo Levene Hijo, autor de un proyecto por el cual se ha transformado el procedimiento penal después de 100 años, cosa que tiene una importancia realmente sustantiva. Cabe señalar esto, es decir, la Corte Suprema de Justicia es un órgano conformado de acuerdo a las reglas de un Estado de Derecho, con plena aplicación de la Constitución Nacional, de modo tal que no parece posible estarse planteando alternativas absolutamente subversivas para atender el fenómeno que pueda haber sucedido. Es decir, la aparición de abogados que están reclamando por caso que se eche o se destituya a los miembros de la Corte Suprema, realmente constituye una vergüenza para los profesionales del derecho. Pero doctor, si aparece lo que yo describo lo que pasó, aparece un ministro de Economía que dice que tiene pruebas respecto a la vinculación de 2 miembros de la Corte a actos de corrupción, ¿qué quiere que piensen los demás? Es decir, creo que lo importante es destacar esto. Si alguien tiene elementos de prueba para promover
la destitución por el juicio político de algunos de los miembros de la Corte, me parece absolutamente dijo correcto públicamente que el se doctor haga. Cavallo. Pero esto no cuestiona la institución Corte Suprema. No, la institución no, yo creo que me los parece- integrantes, 2 de los integrantes. No, pero es que el tema no ha pasado ni por uno ni por dos, sino que sea tomado como si la Corte Suprema de Justicia de la Nación fuera un órgano inexistente o modificable políticamente. Yo creo que acá el tema tiene una gran importancia institucional. Doctor Quesada. Quiero hacer una reflexión. Bueno, Creo Jorge. que este episodio penoso que sucedió con la Corte Suprema deja dos puntos importantes. Uno positivo y uno lamentablemente negativo. El positivo es que 2 ministros de la Corte se animaron, es decir, rompieron el famoso dicho entre bueyes no hay cornadas y denunciaron algo que parece ser un ilícito, es decir, la sustracción de 2 actas firmadas por 5 ministros, protocolizadas, y lo denunciaron. Esas actas aparentemente luego desaparecieron. En la razón de esta noche, la misma Corte Suprema, en acuerdo de todos sus miembros, reconoció ratificar la sentencia del 8 de julio. Es decir, dan por sentado que esa sentencia existió. Y como no la tienen, alguien la sustrajo o desapareció. No se sabe todavía. La actitud de los doctores Petracchi y Belucio, entonces, sumamente rescatable, más allá de las críticas que le quieran hacer. Ellos hicieron lo que no hizo ninguno, denunciaron a sus propios miembros. Y al parecer algo de prueba tenían, Está en los diarios de hoy la acordada de la Corte reconociendo que existió esa sentencia. Por eso yo pienso que el doctor Cavallo estuvo muy mal asesorado al decir las cosas que dijo, porque ahora va a tener que probar una serie de cosas. Dijo que están las pruebas. Y el doctor Mayorano también porque le dio valor de un papelito a esto que la misma Corte está diciendo ahora que fue un documento protocolizado que desapareció y que lo tienen que ratificar como sentencia. Pero doctor, las cosas que se dicen de Belucio, un poquito menos que dijo Esas Cavallo son de otras Petracchi, son cosas. terribles. ¿Cómo otras cosas? No Son tiene los nada dos que ver. integrantes de la Corte. Es lo mismo que usted, un condenado, que esté en una cárcel y que diga, este hombre es un sinvergüenza, no tiene derecho a lo mejor a denunciar delitos que pasan en la cárcel. Por ser un hombre que está en la cárcel no va a denunciar delitos. ¿Usted quiere un sinvergüenza sin derechos en la Corte? No, yo no digo nada. Yo no lo califico al doctor Belucio. Lo único que digo es que el doctor Belucio y el doctor Petracchi hicieron muy bien en denunciar lo que denunciaron. Una opinión del doctor Bregla y voy al doctor Adone. Sí, bueno, yo quería referirme a un aspecto que está al costado del asunto, que es este. Se habló del efecto catarata de esta decisión. Es decir, se temió que a esto sucediera una cantidad de pronunciamientos que iban a traer entonces un peso sobre el Estado, un peso muy grande sobre el Estado. Ese efecto fue denunciado por todos los que acusaron a la Corte en este momento. Pero hay que entender que las decisiones de la Corte no tienen efecto vinculante, es decir, no generan necesariamente que la Corte se obligue a seguir pronunciándose en todos los casos de igual manera. En el caso de Basterrica, por ejemplo, de drogas, yo me acuerdo, voy a dar este ejemplo, haber ido a un congreso sobre drogas y todas las ponencias que se habían hecho 3 meses antes quedaron tardías, quedaron fuera de lugar, porque en esos 3 meses ya la Corte había tenido 2 pronunciamientos, el caso de Basterrica y otro más, teniendo un criterio diferente. Y después la Corte modificó ese criterio. Es decir, volvió a sacar de lugar a lo que en ese momento se podía haber dicho en las ponencias y en el comentario de las ponencias. Es decir, la Corte se mueve independientemente de una decisión que haya tomado. Claro. Entonces, no se vincula definitivamente a lo que ha dicho. Casi me caigo por usted. Y otra cosa... No, déjeme hacer el corte, le Bueno, pido por favor. Último corte y quiero que el doctor Adone explique, porque le falsifican todo, siempre. ¿Ahora qué le falsificaron? No, después del corte me lo explica, tómese su tiempo. She was all that I ever could have wanted her to be. She always knew just how to give the best of love to me. I thought I knew a thing or two about the ways of love, but it was soon to become so clear I didn't know enough. One day I found a note beside the ring she left behind. It said, "Here is all you need to know for better love next time. Say your love is strong and true. Let her know how she..."
I'm not your enemy. Come out of your shell. I want to know everything that you know. What's Bueno, vamos. Quedarnos 10 minutos para que hablemos con el doctor Dadone y veremos cuánto necesita. Y seguimos el tema de la Corte. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. ¿Quiere hablar de la Corte o del Banco Nación? No, también de la industria de los juicios, nada más que esta vez a nivel internacional. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, usted sabe que normalmente en Argentina cuando ha habido problemas y cuando no ha habido problemas con el exterior, hemos recibido, los banqueros, las personas de Argentina, ofrecimientos de grandes sumas de dinero. A veces centenares de millones, a veces miles de millones. Ya el primer ofrecimiento que yo escuché alguna vez que hicieron fue de 10.000 millones de dólares, en un tiempo en que Argentina no conseguía un peso, digamos, o un dólar en el exterior, en el año 82. 10.000 millones de dólares, supuestamente de origen árabe, y la ofrecían a 10 años de plazo y con... ¿Ese dinero para qué, doctor? para lo que necesitara el país. Por ejemplo. Para cubrir la deuda externa, para lo que necesitara. Esto era... en aquella época yo consulté qué podía haber de verdad detrás de todo esto, y la gente que estaba en las negociaciones internacionales me dijeron, mira, son absolutamente gente dedicada a hacer el cuento del tío. ¿Cómo lo hacen al cuento del tío? Empiezan un trámite, se contactan con alguna institución, que puede ser el Banco Central, un banco privado, cualquiera, un particular, depende del nivel, por supuesto, del ofrecimiento. Tienen una serie de intercambio de notas, le dicen, mire, tenemos estos fondos, uno le contesta, sí, estoy interesado, y ya es suficiente como para que empiecen a trabajar. Empiezan a trabajar, llega un momento en que uno se da cuenta que este crédito que le estaban ofreciendo o es a una tasa fabulosa o no tiene las condiciones en general que le habían dicho, y por alguna razón esto se corta. No lo toma. Entonces ellos inician un juicio contra la persona, contra la institución que estuvo llevando adelante esta ¿Con qué base el juicio? ¿Qué hay firmado? Y bueno, las cartas, el intercambio, yo permanentemente le mando una carta, le dice, le estoy mandando una carta que es la continuación de la anterior y estamos trabajando, nuestros abogados están trabajando, los fondos están disponibles. Así es como se arma. Y finalmente lo que cobran son, digamos, algunas decenas o centenas de miles de dólares. ¿Cobran qué? A través de un juicio que le hacen... ¿Gana el juicio? Sí, normalmente, porque prueban con toda la papelería que le muestran. Mire, en algún juzgado, puede ser nacional o internacional, terminan mostrando de que ellos han tenido todo un trabajo realizado, ha habido abogados trabajando, ha habido fondos disponibles. ¿Y la otra parte que, perdóneme, la expresión es tonta? Pero la otra parte queda enganchada con la correspondencia, con lo que firmó. ¿Eso es suficiente para iniciar un juicio? Sí, en muchos lugares es suficiente. Y en muchos lugares lo terminan ganando. Wow. Cuando yo llegué al Banco Nación, por ejemplo, vinieron a verme 2 abogados chilenos y me dijeron que estaban dispuestos a trabajar para una sociedad del Banco Nación con algún banco en Chile. Yo le dije que nosotros teníamos pensado el tema, pero que de ninguna manera queríamos tener ningún intermediario. Sin embargo, me llenaron de nota. Todas las semanas más o menos recibí una nota de esta gente diciéndome, mire que seguimos trabajando en este caso. Nunca le contesté, porque bastaba que alguna vez le contestara, mire, no tengo interés, para que eso sea suficiente todavía para decir, mire, este me lo encargo, y después de un año me dice que no tiene interés, ¿se da cuenta? Qué genios, bueno, son genios. Esto ahora se ha repetido, y ahora con mayor énfasis todavía. Yo he recibido noticias de varios bancos provinciales que han recibido ofrecimientos de fondos importantes para darle crédito a estos bancos, y son plazos largos, fondos muy importantes, a tasas muy convenientes, que en realidad todo lo que llevan por detrás es esta industria del juicio a nivel internacional que la tienen hecha. O sea que no es solamente aquí los vivos. No. Esto es, ¿En dónde? ¿De dónde viene, por ejemplo? Son personas inescrupulosas, por supuesto. ¿De qué país? Seguramente que no tiene nada que ver, no hay profesionales, no hay nada. A ver, ¿de qué países más vivos que nosotros hacen esto? No sé, no le puedo decir. Los capitales aparecen de distintos lugares del mundo, supuestamente de una región o de otra. Y yo creo que esto fue lo que pasó, lamentablemente, en el caso de este crédito que estaba tratando de obtener el Banco Social de Córdoba. Sí.
porque yo le digo, yo lo entiendo perfectamente al doctor Pompas, porque cuando uno tiene un ofrecimiento de 200 millones de dólares a una tasa del 9% anual por 20 años de plazo, y uno piensa, ¿cuántas cosas, cuántos créditos puedo dar? ¿De qué manera puedo favorecer al lugar donde está trabajando mi banco con esos fondos? Es realmente una cosa atractiva. Pero lamentablemente, como yo le digo, estos ofrecimientos son ofrecimientos totalmente falsos, no tienen los fondos. Sin embargo, siguen esta metodología. O sea que Ruiz es de cabotaje. Estos ya la tienen armada Sí, más con... sí, le diré que en Claro, realidad, Luis. si bien los 200 millones de dólares es el ofrecimiento, Qué en realidad bárbaro. esto no es el costo que va a tener quien está sujeto a una extorsión que finalmente terminan haciendo, porque es un juicio que ¿De lo demandan. cuánta plata? Podrá ser 50 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Como el de Monterisi. Sí, será una cosa razonable quizá, o a lo mejor 6 millones de dólares le pedirán por esto, porque le dirá, acá en la carta, en una de las cartas que le han mandado, le dicen, fíjese, desde la última correspondencia que yo le envié, con lo cual están haciendo la conexión para atrás, dice, estoy muy contento en decirle que la transacción se está moviendo rápidamente hacia sus etapas finales. Ahora, probado el modus operandi, ¿por qué no se hacen querellas por estafa? Porque cuando las promesas son falsas y se repiten, hay una estafa, y además cuando los casos son similares, hay todo un modus operandi. Sí, pero esto tendría que tener primero que sea presentado más o menos en un juzgado que tenga relación con otro juzgado. A lo mejor lo presentan una vez en un país, otra vez en otro, otra vez en algún juzgado de Argentina. Esto... Claro que es complejo, pero hoy día usando la computadora y juntando datos es posible avanzar. Yo creo que Sí, con sí. todos son casos Es posible avanzar en muchas áreas que lamentablemente no avanzamos en la lucha contra la delincuencia. Estos son delincuentes, en algún eslabón de esta cadena, porque a lo mejor quien vino a hablar incluso con el presidente del Banco Social, a lo mejor es una persona honorable, porque yo les aseguro que varios de los que me vinieron a ver me dijeron, pero mirá que quien me lo está ofreciendo es una persona que yo conozco de hace muchos años, porque a él también lo han engañado. Interpol se ocupa precisamente de Claro, canalizar sí. y centralizar estas ¿Y informaciones. Monterisi qué es entonces, doctor? No, yo el tema de Monterisi creo que es totalmente distinto. Eso es parte de una metodología que se fue instaurando dentro de nuestra legislación y dentro de nuestra jurisprudencia, que en eso yo discrepo. No soy abogado y por supuesto esto podría ser elemento suficiente para descalificarlo a uno, pero yo por lo que veo, la jurisprudencia tiene un efecto. Y mientras no se cambie esa jurisprudencia, si no, no es gratuito que la Corte diga, esto que estoy decidiendo ahora cambia la jurisprudencia. Pues si no tiene ningún valor la jurisprudencia, ¿para qué lo diría? Y una de las decisiones que se tomó en la Corte, tal cual lo ha explicado el ministro Cávallo, ha sido justamente cambiar la jurisprudencia. Pasar de una situación en la cual los jueces evaluaban la razonabilidad, la relación que existe entre el objeto que fue motivo de ese juicio y que dio lugar a los honorarios con el monto de los honorarios. ¿Usted cree que el Banco Central debe pagar en este caso o no? No, yo creo que no tiene ningún sentido. Yo le pregunto a usted una cosa, y a todos los que están oyendo en este programa. ¿Cuánto tiempo tarda uno en ganar con el sudor de su frente 50 millones de dólares? Legalmente, lealmente. Él en pocos días. Mauro Viale No en sé de pocos qué- no días. sé de qué me ¿Cuántas habla. vidas necesitamos para ganar 50 millones de claro. dólares? Vamos, ¿qué vamos a decir? A Ruiz le tocó eso en media hora de No, trabajo. pero estoy hablando de Monterisi, ¿eh? Digo, si debe pagar. Lo que No son sea, 50, $100.000. 136. No es así. no. $100.000 a Monterisi, ¿no es? No es así. Sí, ¿cuánto es? Tiene 20 millones ya acreditado él. Porque No. este es un caso, es un leading case de una causa, pero Claro. él casos como esos tiene más de 300. Sí, 300 Entonces, casos. una vez ¿Cuánto da eso? que esté No. sí. Saque la cuenta. Bueno, no importa. Bueno, así que llegamos a la conclusión, a la novedad de que tenemos una industria del juicio internacional. Es decir, que no somos nosotros los que También, inventamos, sí. ni Ruiz, ni Monterisi, ni nada. Sí. Que en todo el mundo pasa lo mismo. Bueno, en todo el mundo pasa lo mismo, es una manera de decir, digamos. Yo creo que hay países que tienen una mejor evaluación de estos hechos, más fácil, y hay otros que la tienen con mayores dificultades. Yo creo que Argentina viene de un proceso muy duro para la economía argentina de hiperinflación, que nos ha hecho perder la noción de las relaciones que existen entre las cosas. ¿Qué debe hacer la Corte para usted, doctor? No, yo no me animaría a decir qué debería hacer. Yo creo que cada uno de los miembros de la Corte sabrá en qué situación está, cuán correcta es su accionar y debería tomar en consecuencia la decisión. Pero usted de sí dice que no permanecer debe o no. pagarse esto, ¿no?
Para mí, un juicio, un nivel de honorarios escandalosamente desvinculado de la tarea que ha demandado, del monto que se ha recuperado, del motivo que le dio origen, no es razonable, no es moral que el Estado y en consecuencia los argentinos paguemos a una persona, porque yo creo que hay un enriquecimiento ilícito. Para mí hay un enriquecimiento sin causa. Eso es lo que verdaderamente creo. Y un abuso de derecho. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál de los dos casos? Estamos hablando de Monterisi. Ah, no, Monterisi a mí me parece que es otra cosa la que acá. Yo no coincido con el planteo que aquí se ha hecho. O sea, yo creo de que este caso no sienta jurisprudencia. Lo que ha sentado jurisprudencia es un caso anterior. Esto es solamente un hecho formal. Es un recurso que ha sido rechazado, que viene en vía de apelación de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Y si sentara jurisprudencia, la Corte Argentina no es la Corte norteamericana, el sistema judicial argentino no es el sistema norteamericano. Un simple fallo de la Corte en otra instancia deja de lado este fallo anterior. Por lo tanto, no hay que robar el fallo ya protocolizado, hay que firmar un nuevo fallo. Esto es así de simple. Bueno, nadie está proponiendo que se roben fallos de la Corte, no, es lo que yo digo. No, porque es parecería que uno está proponiendo esto. esto. Los otros abogados que están acá para que no lo diga yo. estamos proponiendo esto, pero lo que yo digo es que la jurisprudencia sí tiene efectos. Y esto es una cosa bien clara. No tiene efecto vinculante, perdóneme, doctor, no tiene efecto vinculante. Pero perdóneme, en el sistema judicial argentino la pero los jurisprudencia jueces no tiene efecto vinculante. tienen en cuenta cuáles son las jurisprudencias. Y si no, ¿por qué la Corte me quiere decir, dice en un dictamen que deja sin efecto la jurisprudencia que no dice nada. No dice nada. Mañana pasado no dice nada. Sentencia de la Corte distinta a estoy seguro de eso. De eso estoy seguro. Eso es lo que va a ocurrir. Y va a cambiar de nuevo esto. No hay que equivocarse, doctor. El sistema vinculante existe solamente cuando existen tribunales de casación. Y en la Argentina no hay tribunales de casación al más alto teniendo nivel. en consideración cuáles son los dictámenes de la Corte, toman sus decisiones. Bueno. No. Sí, Pueden tomarlo, no obliga, no es vinculante. Este es el Pueden sistema tomarlo o no, judicial pero de hecho la toman. No la toman, no tienen por qué. No tienen por qué. Hay un tema que lo puede declarar inconstitucional la Corte y el más de abajo de los jueces, el último, dice que eso no es inconstitucional y no es. Caballero explicó aquí cómo en 1984 la Corte Suprema tomó la resolución de no recibir las quejas por el tema de los honorarios de los peritos y de los abogados. Con lo cual, durante 5 o 6 años no se recibió ninguna queja sobre ese tema. No quiso. Por consiguiente, si a mí me parece que eso va marcando un sentido donde pero eso no despertó obliga la avidez de algunos abogados inescrupulosos que fueron allí porque le dejaron esa puerta pero abierta. es otra cosa, vos estás hablando de una cosa distinta. El doctor dice de que los fallos obligan hacia abajo. De que no obligan hacia abajo los fallos. No obligan, a pero nadie. inducen a pensar de que esa es la manera en que tienen que fallar los puede jueces. inducir, Creó pero todo el un sistema modus judicial operandi. argentino no obliga. Creó un modus operandi. Puede cambiar la jurisprudencia. Mire, esa es la realidad. Digamos, lo otro es a nivel de ideas, pero la realidad es que una vez que la Corte ha dictaminado en un sentido, la justicia comienza a dictaminar más o menos en el mismo sentido. Y por eso es que la jurisprudencia se toma en consideración en los casos. Esto no es así, el sistema judicial argentino no es. La experiencia de los últimos 6 años es así. El sistema judicial argentino Pero no es es cierto ese. que en la Argentina ha existido y sigue existiendo, aunque denunciada y en extinción, la industria del juicio. Está claro. Gracias por